qu'il mange de la brioche. Esa es una frase muy impopular en Francia. Significa que coman brioche o que coman pasteles. Cuenta la anécdota que justo antes de la Revolución Francesa, el pueblo francés estaba lleno de campesinos pobres y lleno de hambre. Y le reclamaban a los líderes de la nobleza y le decían: no tenemos pan para comer. Y entonces la reina María Antonieta, que era una extranjera, era de Austria, y tenía la fama de derrochar las riquezas del reino en lujosas fiestas, le responde lo siguiente al pueblo: ¿no tienen pan para comer? Entonces que coman pasteles. Eso realmente es una leyenda popular, ella nunca dijo eso, pero le atribuyen la frase porque la nobleza era terriblemente abusiva. Todo el dinero del pueblo se lo gastaban en sus lujosas fiestas, en su comida, en su pompa, y el pueblo sufría hambre. El pueblo se estaba muriendo de hambre. Y tristemente esta es la historia de casi todos los dirigentes de casi todas las naciones. Muchas veces quienes están en lo más arriba lo que hacen es aprovecharse del pueblo. Y si no, pues lea un libro de historia de Colombia y verá que eso es así. Sin embargo, el pasaje de hoy nos muestra que ha habido un solo líder en toda la historia que no se aprovecha del pueblo, sino todo lo contrario, está dispuesto a dar su vida por el pueblo, incluso al punto de la cruz. El título de mi sermón es: yo mismo buscaré a mis ovejas. Vamos a ver en Ezequiel 34 que está la imagen de los pastores y las ovejas, y Ezequiel 34 nos va a decir que incluso Israel tuvo líderes que, al igual que María Antonieta, no hacían sino aprovecharse del pueblo. Eran pastores que se aprovechaban de las ovejas. Sin embargo, el Señor les da un mejor pastor. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Le pido que usted siga la lectura en su versión. Dice así la palabra de Dios, Ezequiel 34. Entonces vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo liberaré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Versículo 11. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas. De ahí tomé el título del sermón. Y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las liberaré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío.
Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos para que después hollen con sus pies el resto de sus pastos? ¿O que beban de las aguas claras para que después enturbien el resto con sus pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo. Serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos y ellos estarán seguros en su tierra y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. No serán más presa de las naciones y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. Estableceré para ellos un plantío de renombre y no serán más víctimas del hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado, hombres son y yo soy su Dios, declara el Señor Dios. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, mi mensaje para ustedes hoy es: ovejas, coman los pastos del mejor pastor. Lo repito, ovejas, coman los pastos del mejor pastor. En otras palabras, no necesitamos ir a buscar a otros pastores que nos apacienten cuando ya tenemos a Dios mismo que se ha comprometido a darnos todo lo que necesitamos. No vayamos a buscar el agua y la comida que nos dan otros. No vayamos a pedirle pan a María Antonieta, porque en Dios ya tenemos toda la plenitud. Quiero darles en este pasaje 4 razones para enfocar nuestros ojos en el mejor pastor. 4 razones. Comencemos. Primera razón: los falsos pastores se aprovechan de nosotros. Bien, vamos en Ezequiel 34. Este pasaje, no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, cuando yo lo leí, yo dije, este pasaje se predica solo, o sea, con solo leerlo tiene allí el mensaje de manera clara. Pero recordemos que está en el contexto de Ezequiel. Los capítulos 1 al 24 fueron un mensaje de lamento. ¿Lamento por qué? Porque el Señor iba a juzgar a Israel por su idolatría. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 33, el pastor Miguel predicó hace poco, hace 15 días, el capítulo 33, vemos que Jerusalén por fin ha caído. Jerusalén cae y cuando cae, Israel literalmente toca fondo.
El Señor ha completado su juicio contra el pueblo de Israel y ahora sus planes son de restauración. El Señor comienza a trabajar para la restauración del pueblo. Ahora, hay unos obstáculos que el Señor tiene que eliminar para lograr esa restauración. Vimos en los capítulos 25 al 32 que el Señor juzgó a muchas naciones. Vimos que juzgó a naciones enemigas como Tiro y Sidón, y también que juzgó a Egipto, que era una mala influencia. Y cuando llegamos al capítulo 34, vemos que el Señor está tratando con otro de los obstáculos más importantes del pueblo de Israel: sus líderes. Los líderes del pueblo de Israel son un desastre. Los reyes, los jefes de las casas, los sacerdotes, los profetas, muchos de estos líderes están descarriados. Y el Señor a estos líderes los llama pastores. Y miren cómo los juzga, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores apacentar al rebaño? Básicamente el problema de este texto es que los líderes del pueblo de Israel se están apacentando a sí mismos. En otras palabras, están como María Antonieta, gastándose el dinero del pueblo, aprovechándose del pueblo para su propio bien. Ahora, la imagen principal de este pasaje definitivamente es la de los pastores y las ovejas. Hay algunos elementos culturales que necesitamos entender para poder apreciar mejor este pasaje. Las ovejas en Israel eran un elemento fundamental para el pueblo. Desde el punto de vista económico, era lo que les daba leche, lana, y con eso se sostenían. Piense, por ejemplo, en el conductor de una van o en el conductor de un bus. Ese bus, literalmente, en un sentido, es la vida del conductor. Sin el bus o sin la van, este conductor no tiene para vivir, no tiene para llevar comida a la casa. Si el bus se daña, lo primero que hay que hacer es ir a arreglarlo, ¿cierto? Porque es fundamental. Pero no solamente hay una conexión económica con las ovejas, sino que hay una conexión sentimental. Los pastores tenían la costumbre de llamar a las ovejas por nombre. Le ponían un nombre a cada ovejita y las conocían de manera perfecta. Podríamos equipararlo a una mascota de pronto, pero es que la mascota a ti no te da de comer. En el caso de Israel, la oveja le daba de comer y además tenían una conexión sentimental muy fuerte. A esto hay que añadir que el contexto era bastante hostil. En la tierra había animales salvajes que se comían las ovejas. Además, las ovejas eran costosas, así que había ladrones buscando robarse las ovejas. ¿A un pastor qué le tocaba hacer? Literalmente enfrentarse hasta la muerte, tanto con fieras como con ladrones. Entonces una ovejita venía a ser casi que un hijo para un pastor, porque estaba entregando la vida por las ovejas. Es lo que haría un padre por un hijo, ¿cierto? Bueno, pensando en todo esto, bueno, y hay que añadir, el terreno de Israel era muy montañoso, así que las ovejas se caían y a veces se fracturaban. ¿Qué hacía el pastor? Las sanaba. Pensando en todo esto, podemos ver la fuerza con la que Dios juzga a los pastores de Israel. En los versículos 3 al 6, mire lo que el Señor les dice. En el 3, Dios dice que estos pastores, en lugar de cuidarlas, ¿qué hacían? Se las comían, las mataban. ¿No que la ovejita era como un hijo? Bueno, estos pastores se comían las ovejas, le quitaban las lanas. En el versículo 4 dice que en lugar de cuidarlas, las golpeaban, las maltrataban, las guiaban duramente. En el versículo 5 dice que en lugar de ir a buscar la oveja perdida, porque eso sí, los pastores iban a buscar la oveja hasta el fin del mundo,
en lugar de buscarlas, las descuidaban y las dejaban a merced de las fieras. Y entonces el versículo 6 concluye diciendo que las ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra. Cuando pensamos en la palabra dispersado, nos viene a la mente el exilio babilónico. ¿Qué pasó con Israel? Después de que Nabucodonosor destruye Jerusalén, todo el pueblo de Israel es dispersado por el mundo. Nadie queda en Jerusalén. Todos son llevados a una nación extraña. Todo el pueblo terminan unos muertos, otros perdidos, las familias separadas. Todo el pueblo queda totalmente disperso por las montañas. Hermanos, déjenme comenzar diciendo en este sermón que hoy hay innumerables líderes que quieren comerse nuestra carne. Y yo quiero que usted se haga una pregunta honesta. ¿Qué es aquello que usted está siguiendo a pesar de que eso se está aprovechando de usted? Voy a repetirlo. ¿Qué es eso que usted está siguiendo a pesar de que eso se está aprovechando de usted? Quizás lo primero que viene a nuestra mente es la enseñanza falsa de la prosperidad. Ese es el ejemplo más claro de lo que es un falso pastor. Básicamente utilizar el púlpito para hacer sentir mal a las personas, decirles que tienen muy poquita fe porque no son millonarios y presionarlos para que entonces donen y donen y ofrenden y ofrenden y ofrenden y las personas quedan pobres y los pastores quedan ricos y son exactamente iguales a María Antonieta. Pero creo que no solamente los pastores de la prosperidad son un buen ejemplo de lo que es un falso pastor. Déjenme darle otros dos ejemplos que son súper sutiles. Uno, y que yo creo que usted, en este sermón hay que hablar de esto. Uno, los políticos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y esto lo digo de todo corazón, tengamos mucho cuidado de darle lealtad a los políticos y a las ideologías. Las ideologías políticas son como un círculo. Si usted se va por la extrema derecha lo más al fondo que pueda, termina en una cosa que se llama fascismo, como Hitler, que terminó torturando cristianos. Si usted coge para la izquierda y termina lo más lejos, 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 termina en una cosa que se llama comunismo, que es Stalin. Y Stalin terminó torturando cristianos. Es un círculo. Son exactamente iguales. Y quienes se quedan en el centro realmente no creen en nada. En la historia de Colombia, tanto liberales como conservadores hicieron atrocidades. Lea cualquier libro de historia de Colombia y se dará cuenta de eso. En la historia reciente, tanto la derecha como la izquierda se ha prestado para robar dinero, para establecer grupos armados ilegales y para asesinar innumerables civiles inocentes. Yo les ruego, cristianos, nosotros no estamos para verle lealtad a ningún político ni a ninguna ideología. Claro, hay que ejercer el derecho al voto, por supuesto. Usted tiene que informarse, usted tiene que votar por el candidato menos peor, de acuerdo. Pero es triste ver cristianos que están tan apasionados por la política que es más fácil saber que son de derecha o de izquierda antes que saber que son cristianos. Y todo lo que publican tiene que ver con críticas a una ideología o a otra. Hermanos, si vamos a hablar de política, dejemos eso por allá abajo, en la última parte de nuestras prioridades. Porque los políticos ganan un montón de adeptos y cuando suben al poder se roban la plata. Hermanos, no busquemos pastores que se coman nuestra carne. Un segundo ejemplo de lo que es un mal pastor es el consumismo. ¿Usted se vio un documental que se llama El dilema de las redes sociales? Bueno, se lo recomiendo. El dilema de las redes sociales. Creo que está en Netflix. Bueno, cuando yo lo vi estaba en Netflix. Básicamente, una de las tesis clave del documental es que las redes sociales con sus algoritmos tienen el poder de convertir a una persona en producto. Es decir, cuando yo estoy consumiendo contenido en el celular,
de repente el robot, el algoritmo se convierte en el usuario y yo me convierto en el producto. Todo lo que buscan las redes sociales es hacer que las personas estén pegadas a ellas, consumiendo, consumiendo, consumiendo. Nosotros creemos que estamos usando las redes, cuando en realidad las redes son las que nos están usando a nosotros. Y hermanos, lo mismo pasa con cualquier cosa que consumimos. Con el dinero, entre usted más dinero tiene, más dinero quiere y más tiempo tiene que entregarle al dinero. Lo mismo pasa con la comida, con las compras, con el entretenimiento. Cualquier cosa material puede convertirse en una droga. Y lo que pasa con todas las drogas es que creen darnos alguna especie de satisfacción, pero terminan quitándonos la vida. Y realmente, hermanos, esto pasa con cualquier forma de pecado. Si no, piensa en el adulterio. El adulterio nos engaña pensando que nos da algo que nos satisface, cuando en realidad lo que va a hacer es asesinarnos. Y si no, lea Proverbios 5. Entonces, primera razón por la cual debemos ir a tomar solamente los pastos del mejor pastor es porque aquí afuera hay pastores que quieren comerse nuestra carne, porque los falsos pastores se aprovechan de nosotros. Ahora, este primer punto realmente era el que menos ganas tenía de dar, porque es demasiado trivial a comparación de los otros tres. Este primer punto estaba centrado en los falsos pastores. Los siguientes 3 puntos están centrados en el mejor pastor. Veamos el segundo punto. El mejor pastor da su vida por las ovejas. Versículos 11 al 16. En el versículo 10, el texto nos deja con un gran problema. Quiero que lo leamos juntos. Miren el versículo 10. Miren el problema con el que nos deja. Así dice el Señor: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar al rebaño. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer con los pastores de Israel? Los va a castigar a esos líderes de Israel, pero les quita el rebaño. Y ahora la pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿quién va a quedar a cargo del pueblo de Israel? ¿Quién va a ser el líder? Y entonces, hermanos, cuando llegamos a los versículos 11 y 12, los pelos se nos tienen que poner de punta con lo que el Señor dice. Miren, esta frase es totalmente chocante con el resto del libro de Ezequiel. El resto del libro de Ezequiel, el Señor ha estado trayendo juicio merecido contra Israel. Pero lo que les dicen los versículos 11 y 12 cambia completamente el panorama del libro y nos llena de gozo y satisfacción. Dice así: porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. El Señor decide que Él va a ser el pastor de Israel. Él va a ser el líder de este pueblo. Este pastor es muy diferente. Quiero que miren los versículos 13 al 16. Por ejemplo, en el 13 dice que Él va a ir a buscar a las ovejas. Él va a ir hasta el fin del mundo con tal de encontrar a la última oveja descarriada. En el versículo 14 dice que las llevará a los mejores pastos. La palabra apacentar se repite una y otra vez en este texto. El Señor dice que va a tomar las ovejas y las va a llevar a los pastos para que coman, al lado de las aguas para que beban. El versículo 16 dice que el pastor dice: buscaré la perdida, haré volverla descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. Este pastor está dispuesto a agacharse, a tomar las heridas de la oveja y a sanarla. A diferencia de los pastores, de los falsos pastores, no las golpea ni se aprovecha de ellas.
Ni siquiera hay algo que necesite de las ovejas. El Señor no necesita ni la lana, ni la leche, ni nada de estas ovejas. El Señor solamente las va a amar y las cuida y se entrega por ellas. Miren, nosotros al leer esto en el siglo XXI, apenas estamos escarbando la superficie de lo que es esta imagen del pastor con sus ovejas. Pero los israelitas tenían esto metido en la mente y en el corazón. Y yo quiero que usted piense en la fuerza titánica y cataclísmica de las palabras de Jesús cuando discutiendo con unos fariseos les dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Eso está en Juan 10:11. O sea, Jesús les está diciendo nada más y nada menos: yo soy el Dios del que habló Ezequiel 34 hace más de 500 años. Y con una oleada de yo soy, golpea a estos fariseos y les dice: ustedes son esos falsos pastores, yo soy el buen pastor. Y Jesucristo en efecto demostró ser el buen pastor. La fiera del pecado no pudo hacernos el daño que quería. Entregó su cuerpo para ser quebrantado y darnos verdadero pan, verdaderos pastos. Entregó su sangre para ser derramada y que nosotros pudiéramos tomar verdadera bebida. Dejó su trono y salió a buscar la oveja que estaba perdida en el fin del mundo. Cargó en sus hombros la cruz para que usted y yo pudiéramos descansar en los pastos de este buen pastor. Por eso, hermanos, yo les ruego, coman de los pastos del buen pastor. Dejen de andar dándole a otras cosas en este mundo ese rol de satisfacerlo. Hermanos, si hoy nos sentimos vacíos y que la vida no tiene sentido, tenemos un pastor que nos lleva y nos alimenta en los pastos verdaderos. Si nos sentimos heridos y cansados, no sé usted, yo como creyente muchos momentos me siento herido y me siento cansado. Y lo que nos dice aquí este pasaje es que este pastor tiene el poder de curarnos, de sanarnos, de llevarnos a descansar a los mejores pastos. ¿Sentimos que estamos descarriados o confundidos? No sé usted, yo dudo sabérmelas todas, yo dudo saber a veces qué hacer con mi vida, con lo que el Señor me ha dado. Me gustaría ser un mejor administrador de todo lo que tengo, pero aquí nos dice que el Señor va a guiar. Este pastor nos da sabiduría y nos guía por el camino correcto. Se bajó del trono para venir a buscarnos, así que hoy nos va a guiar. Hermanos, comamos de los pastos del mejor pastor. Hasta aquí hemos visto dos razones para comer de estos pastos. Primero, que los falsos pastores se quieren aprovechar de nosotros. Segundo, que tenemos un pastor que sí da la vida por las ovejas. Y diríamos, bueno, con esto es suficiente. Pero el texto nos da dos razones más, o al menos dos razones más, para seguir poniendo los ojos en este pastor. Punto 3. El mejor pastor se asegura de alimentar a sus ovejas. Esto lo vemos en los versículos 17 al 22. Aquí el profeta, el Señor por medio del profeta, sigue hablando acerca de los líderes de Israel, sigue hablando acerca de estos falsos pastores. Pero en esta parte del texto no los llama pastores, sino que los llama ovejas. Hay unas ovejas que son los falsos pastores, los líderes, y hay otras que son el rebaño de Israel. Y la diferencia entre unas ovejas y las otras es que los líderes de Israel, estas ovejas son abusivas y sacan provecho de las demás. Miren el versículo 17. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Ahora, de hecho, hay una diferencia física entre ambos tipos de ovejas. Mire el versículo 20.
Es una diferencia evidente. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. O sea, hay dos ovejas, las gordas y las flacas. ¿Qué es lo que hace que unas estén tan gordas y las otras estén tan flacas? El versículo 18 nos lo muestra. Dice, ¿les parece poco comer en los buenos pastos para que después hollen con sus pies el resto de sus pastos, o que beban de las aguas claras para que después enturbien el resto con sus pies? En otras palabras, había un grupo de ovejas que llegaba a los buenos pastos, se comía todo, y lo que cuando ya estaban llenas y no querían comer más, cogían con las patas y comenzaban a pisar el resto de los pastos y se iban. Y cuando llegaban las otras ovejitas, pues ya no hay pasto, porque o se lo comieron o lo pisaron. Lo mismo hacían con el agua. Tomaban lo que querían y una vez que terminaban de tomar, tomaban las patas embarradas y las metían en el agua para que esa agua estuviera embarrada y ya no hubiera nada que tomar. Nuevamente vemos a María Antonieta. María Antonieta es la protagonista de este sermón. Vemos a María Antonieta comiéndose todo y dejándole las migajas a los pobres campesinos franceses. Vemos aquí a Rusia invadiendo Ucrania. Vemos aquí al niño matón en el colegio que le pega a los más pequeños. Pero este pasaje nos trae un gran alivio. Dios distingue entre las ovejas gordas y las flacas y se va a asegurar de que las flacas reciban su alimento. O sea, el Señor es el defensor de los débiles y el Señor va a defender al débil y le va a dar su comida. Y este pasaje nos muestra que para las ovejas que son reales hay una herencia y hay un gran alimento. Acerca de esa herencia hablaré en el punto 4. Pero quiero dar aquí dos exhortaciones sobre esto que hemos visto. Quiero hablarle por un momento a las ovejas falsas que están aquí en este cuarto. Y quiero hablarle a las ovejas verdaderas. Ahora, si yo dijera levanten las manos las ovejas falsas, probablemente nadie lo haría. Sin embargo, en nuestra cultura católica se nos ha enseñado, por lo menos a mí se me enseñó desde pequeño, que todos somos ovejas de Dios, que todos somos hijos de Dios, solamente por ser personas. Y realmente la Biblia es muy clara al decir que eso no es así. El Señor hace una diferencia entre aquellos seres humanos que no creen en Cristo y aquellos seres humanos que sí creen en Cristo. Justamente Jesús, hablando del buen pastor, dice allí en Juan 10, versículos 2 y 3, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Quiénes son las ovejas reales? ¿Las que qué? Las que escuchan la voz de Cristo. Hoy quiero hacer un llamado al arrepentimiento a todos aquellos aquí en este lugar que saben que no han escuchado la voz de Cristo. Uno sabe cuando ha escuchado la voz de Cristo, cuando el Señor nos habla y nosotros hemos escuchado, nuestra vida se acaba de terminar y ha nacido una nueva vida que es solamente para Él. Ahora me arrepiento de mis pecados, odio mis pecados y necesito la cruz para ser salvo. Pero si usted no ha escuchado la voz del buen pastor, hoy es el día en que se arrepienta. Y a los creyentes les ruego, rueguen para que aquí haya salvación. Usted que hoy no ha creído en Cristo, hoy es el día para que se arrepienta. Y si necesita ayuda, estamos acá para servirle. Esta iglesia está aquí para servirle y predicarle estas buenas noticias de que Jesús vino a la cruz a morir por nosotros y a salvar a todo aquel que cree en esta verdad. Esa es mi exhortación para las ovejas falsas. Quizás usted no levantaría la mano diciendo yo soy una oveja falsa, pero le pido, honestamente, pregúnteselo y respóndalo con honestidad. Ahora, una exhortación para las ovejas verdaderas. Ovejas verdaderas, compórtense como una oveja verdadera.
Hay pocas cosas en el mundo que Dios odie más que a un megalómano. ¿Sabe qué es eso? Un megalómano es alguien que cree que todo gira alrededor de él. Así eran estas ovejas que llegaban a los pastos, se comían todo y pisaban el resto, porque solo estaban pensando en sí mismas. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos así? Cuando usted piensa en los demás, ¿está pensando en servirles o está pensando en cómo esa persona lo puede servir a usted? Tengamos cuidado con la autocompasión. El autocompasivo es el que pasa más tiempo lamentándose por qué los demás no le preguntan cómo está, que bendiciendo a otros. ¿Vivimos en función de servir a los demás o en función de servirnos a nosotros mismos? Ahora, este pasaje tiene una clara exhortación para los pastores. Y bueno, no podía enfocar todo el sermón porque si no solo le estaría predicando a Juan David. Creo que acá no hay más pastores. Pero Juan David y yo tenemos una fuerte exhortación aquí a no enseñorearnos de la iglesia. Cuando usted vea a los pastores de esta iglesia, asegúrese de que no se estén enseñoreando de usted, que no se estén aprovechando de usted. Pero esta exhortación no es solamente para los pastores, sino para todo aquel que tiene alguna pizca de autoridad sobre otro. Le pregunto, ¿usted es una mamá o un papá? Si usted es una mamá o un papá, el Señor le va a pedir cuentas de lo que usted hizo con sus hijos. ¿Los trató a las patadas? ¿O los guió con amor? Los hombres que estamos acá, hay un gran grupo en el retiro, pero los hombres que estamos acá, ¿cómo estamos tratando a nuestras esposas? ¿Usted es un jefe en su empresa? El Señor le va a demandar cuentas de cómo usted trata a sus empleados. Todos los que tengamos cualquier pizca de liderazgo sobre otros, el Señor nos va a demandar cuentas por ello. Y yo le pido, oveja verdadera, compórtese como una oveja humilde y sirva a los demás, en lugar de servirse a usted mismo, como lo hacían estos pastores de Israel. Ahora, ya dijimos que el Señor se va a encargar de alimentarnos. El Señor va a distinguir entre unas ovejas y las otras y se va a encargar de darle el alimento a esas ovejas. Pero ¿qué es lo que les va a dar? Porque si pensamos en términos materiales, el Señor no nos promete nada. En estos días estaba volviendo a leer Torturado por Cristo. No voy a dar detalles, pero ese libro es para que uno llore semanas enteras. Allí se describen las más grandes privaciones de los hijos de Dios. Leemos de cristianos que pierden sus casas, pierden sus trabajos, pierden sus familias, pierden su libertad y finalmente pierden sus vidas, todo por amor a Cristo. Y entonces nos tenemos que preguntar, si el Señor permite que sus hijos lo pierdan todo en este mundo, ¿qué es eso que les va a dar? Y que no va a dejar que las ovejas gordas le quiten. Y eso me lleva al punto 4. El mejor pastor nos dará paz definitiva. Lo que el Señor nos va a dar es una paz que nadie, ninguna oveja gorda nos va a poder quitar jamás. Miren los versículos 23 y 24. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Mi siervo David será príncipe de ellas. La imagen del rey David es fundamental en el Antiguo Testamento. David es por excelencia el líder y pastor de Israel. Cuando vamos a 2 de Samuel 7, el Señor le hace una promesa al rey David y le dice: ahora pues, así dirás a mi siervo David. Este es el profeta Natán, o sea, el Señor le está hablando a Natán y le dice: así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas,
para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Dios le está diciendo a David, yo te puse a pastorear a Israel. Y luego en los versículos 12 y 13 de 2 de Samuel 7 le dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Por esta promesa de 2 de Samuel 7, Israel siempre estuvo esperando la venida de un descendiente de David que iba a establecer el reino de Dios. Y cuando la audiencia de Ezequiel escucha estas palabras, se imaginan a un rey Mesías que iba a venir a traer orden, pero todo lo veían difuso. Y nosotros, hermanos, tenemos la ventaja sobre ellos de que conocemos el panorama completo. ¿Quién es el descendiente de David? Jesucristo. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios es Jesús de Nazaret, es el Hijo de David, pero no solamente es rey, sino que además es Dios encarnado. Dios mismo envía a Dios mismo, Dios Padre envía a Dios Hijo a ponerle orden al mundo, a establecer su reino. Cuando el Señor Jesús está allí en el aposento alto con sus 12 discípulos, hay una frase que, hermanos, yo he guardado en mi corazón todo el tiempo y yo le pido que usted la guarde también en su corazón. El Señor Jesús le dice esto a sus discípulos: yo me voy y me voy a prepararles lugar. Yo me voy y me voy a prepararles lugar. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús sale de cenar con sus discípulos, es capturado y lo llevan a la cruz. Y todo el mundo, viendo la cruz de Cristo, decían, pero no que este era el rey, no que este era el hijo de David que iba a establecer el reino de Dios en todo el mundo. Sin embargo, cuando el Señor muere, Él prepara el camino para que pecadores como ustedes y yo podamos entrar en el reino de Dios. A través de esa cruz, ustedes y yo podemos vivir con Dios para siempre. Dios es muy santo como para que pecadores habitemos con Él. Necesitábamos de la muerte en la cruz para ser limpiados y perdonados. Me voy y voy a prepararles lugar. Hermanos, la herencia que el Señor le va a dar a sus ovejas es una paz definitiva. Cuando Él vuelva por segunda vez, va a transformar toda esta creación en un cielo nuevo y en una tierra nueva, perfectos, en donde ya no habrá más tristeza, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, ya no habrá más frustración, ya no habrá más cansancio, solamente disfrutar de Dios para siempre. Él ese día salió a prepararnos lugar, ascendió a los cielos, hoy está sentado en el trono como el Rey prometido, y Él vuelve otra vez, por segunda vez, para llevarnos a nuestro hogar. Quiero que usted por un momento se imagine que es una oveja. Imagínese que usted es un animal en este momento, que usted es esa ovejita que solamente quiere pasto, que solamente quiere agua, que solamente quiere descansar. Y quiero que leamos los versículos 25 al 29 y mire cómo estos versículos son para usted. Usted, oveja, lea esto para usted y guárdelo en el corazón. Mire lo que dicen los versículos 25 al 29. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces, para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo y serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en la tierra.
Y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que han esclavizado. No serán más presa de las naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros, y nadie los atemorizará. Estableceré para ellos un plantío de renombre, y no serán más víctimas del hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. Hermanos, en otras palabras, ya no hay enemigos que nos amenacen con separarnos de Dios. Ya no habrá tentaciones, ya no habrá pecado, ya no habrá muerte. Todos aquí hemos experimentado la muerte en alguna medida, hemos experimentado la enfermedad, el dolor, y todo eso se va a acabar. Estaremos plenamente seguros en pastizales, comiendo por los siglos de los siglos. Pero en el versículo 30 está el mayor galardón, el mayor premio de todos por los siglos de los siglos. Versículo 30. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado. Hombres son y yo soy su Dios, declara el Señor Dios. La mayor promesa que tenemos es que vamos a habitar con Jesucristo por los siglos de los siglos. Vamos a hablar con Él cara a cara. Vamos a escuchar sus palabras. Su luz nos va a alumbrar por siempre. Y ya no va a haber nada que nos detenga en el gozo indescriptible e interminable de estar con Él por 1000 eternidades sin fin. Ay, hermanos, qué ridículos nos vemos cuando vamos a buscar los pastos de otros pastores. Cuando el Señor nos ha prometido toda esta gloria. Cuando el Señor se va a asegurar de alimentarnos de Él por los siglos de los siglos. Ovejas, coman pastos del mejor pastor. Y que las 4 razones que vimos hoy nos recuerden que Él es demasiado bueno como para que andemos por ahí buscando las migajas que nos deja María Antonieta.